GQSP Podcast, avanzando hacia una cultura de calidad. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo espacio del podcast del GQSP Colombia, en donde hablamos de cultura de la calidad. Hoy vamos a hablar de una de las temáticas más importantes de la infraestructura de la calidad de cara a la relación con los consumidores, la metrología legal. Por un lado tenemos a Pedro Pérez, coordinador de metrología legal de la Delegatura para la Vigilancia y el Control de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y por otro lado a Mario Sánchez, quien es consultor para la cadena química del programa GQSP Colombia y que lidera el programa de fortalecimiento y acompañamiento de empresas en la implementación de aspectos de metrología legal, es decir, la asistencia técnica que se brinda del GQSP Colombia liderado por la NUDE. Recordemos que el programa GQSP cuenta con el apoyo de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos del Gobierno suizo SECO, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Productiva como contrapartes nacionales, y además es liderado por la Oficina en Colombia de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Sin más preámbulo, vamos con nuestros invitados. Pedro, Mario, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenidos a este nuevo espacio del GQSP Colombia. Muchas gracias, Javier. Gracias, Javier. Gracias, Mario. Vamos a arrancar con Pedro, pero vamos a arrancar un poco pensando en quienes no están familiarizados con la terminología de la infraestructura de la calidad. Es decir, muchos puede que no sepan qué es metrología o qué es metrología legal. Entonces, la primera pregunta va justamente en este sentido, es la pregunta introductoria, y le preguntaremos a Pedro, ¿qué es la metrología legal? En palabras lo más simples posibles. Bien, la metrología, arranquemos por metrología, porque luego hay tres tipos diferentes de metrología: metrología legal, metrología industrial y metrología científica. Pero entonces, en general, la metrología es la ciencia que se encarga de las mediciones. Los metrólogos son las personas que miden. Y hay diferentes tipos de metrología, como ya les decía. Yo trabajo con la metrología legal y básicamente lo que hace, o lo que es la metrología legal, es que el Estado o el regente de un país establece unas reglas en materia de mediciones. Entonces, por ejemplo, si le van a vender combustible a un consumidor, pues los límites máximos de error para venderle combustible a ese consumidor son tantos. Entonces se establecen unas reglas dentro de un país para que sean cumplidas, y lo que hace la metrología legal es velar o vigilar que éstas se cumplan. Ahora cambio aquí de invitado y quiero ya dirigirme un poco a Mario, porque en la metrología legal, de acuerdo a lo que mencionaba Pedro, pues hay básicamente dos partes que pueden, estar involucradas en transacciones comerciales. Una de estas partes pues son los consumidores, que de pronto son el objeto principal de la Superintendencia de Industria y Comercio, pero otra parte es la otra parte de la transacción, que son las empresas. Entonces, Mario, cuéntanos, ya mencionaba ahorita en la introducción que tú lideras un programa de asistencia técnica para la implementación de requisitos de metrología legal en las empresas. Cuéntanos acerca del nivel de entendimiento, el nivel de comprensión de las empresas que tú apoyas. ¿Cómo es el nivel de comprensión general de las empresas? ¿Comprenden los principios de la metrología legal? ¿Entienden? ¿Lo aplican? Yo creo que va un poco ligado al segmento industrial en el que realizan sus actividades. Hay unos sectores que se han adelantado un poco más en el tema de la metrología, otros que van un poco más atrás. Hoy el programa está apoyando a uno de esos sectores, que es el de pinturas. Es un sector en donde todavía es usual hablar de unidades de medida que no son las que están avaladas en la regulación nacional, como es el Sistema Internacional de Medidas, sino que se parten en el trabajo que realizan, el uso de medidas del sistema inglés, hablan de galones, incluso hablan de unidades de medida que no existen, como es cuñete. Entonces, digamos que sin ser pretenciosos, yo considero que sí, en general la industria ha venido de la mano con el gobierno trabajando en los temas de metrología legal, pero sí existen, sobre todo a nivel de MIPYMES, un gran desconocimiento sobre cuáles son los requisitos y el alcance que presenta frente a cómo desarrollan sus productos y los controles de calidad que realizan. Perfecto, Mario. Ahí ya estabas abordando uno de los aspectos que aborda la metrología legal,
que son los productos preempacados, porque mencionabas, por ejemplo, los cuñetes. Yo mismo como consumidor he ido a comprar pintura y sí, compro un cuñete, pero no tengo ni idea de esto, a cuántos litros o cuántos kilogramos es, si es por masa, no tengo ni idea. Creo que es una medida de volumen, pero es una medida de volumen, digámoslo, tradicional en el sector. Cuéntanos, Pedro, ahora pasamos nuevamente a Pedro. No te voy a preguntar qué es un cuñete, sino más bien qué es un producto preempacado, porque creo que los cuñetes son productos preempacados, pero además representan una de esas desviaciones respecto a lo que debería ser un producto preempacado, respecto a lo que debería ser como la información veraz, verificable, y la información que menos causa engaño al consumidor. Entonces cuéntanos cómo es un producto preempacado y qué características debería tener para que sea justo con los consumidores. Bien, el concepto de producto preempacado, digamos que es sencillo, y después de que uno entiende el concepto de producto preempacado, se da cuenta que casi todo en el mercado es un producto preempacado. Entonces, un producto preempacado es aquel producto que efectivamente pues tiene un empaque y en su empaque está expuesto su contenido nominal o su contenido neto. Entonces hablemos de un frasco de aceite, entonces 200 mililitros, hablemos de una botella con agua, 1 litro, hablemos de una bolsa de arroz, 500 gramos, o pues para el caso de Mario, hablemos de una caneca llena de pintura con 20 litros de pintura, por ejemplo. Entonces, y ahí viene claro lo que dice Mario. Nosotros, dentro de lo que vigilamos en la Superintendencia de Industria y Comercio, es que esa indicación nominal del contenido del preempacado pues esté en el Sistema Internacional de Unidades, que es el sistema válido para Colombia y casi pues para la gran mayoría de países en el mundo. Son muy pocos los que quedan usando otros sistemas que hablan de, qué sé yo, libras, u onzas o cuñetes, que yo tampoco sé cuánto es un cuñete. Pero bueno, es básicamente eso. Un producto preempacado es cualquiera que viene empacado y en su empaque viene expuesto su contenido nominal. Perfecto. Y ya que hablaba de la vigilancia y control de este tipo de productos en el mercado y que la Superintendencia de Industria y Comercio es en sí una autoridad de vigilancia y control, es la autoridad de metrología legal, pero es una autoridad de vigilancia y control que hace... Que sí, que no solo verificamos metrología legal, sino protección al consumidor, datos personales, protección de la competencia y un montón de cosas más. Un montón de cosas de cara al consumidor. Ustedes que se han encontrado en el mercado, que ustedes digan, wow, es increíble que esto esté pasando, digo yo, bien sea en detrimento de los derechos del consumidor o inclusive en detrimento de las propias empresas que producen este tipo de productos preempacados. Bien, lo primero es que usualmente no encontramos cuestiones que sean, digamos, catastróficas para los empacadores, más bien para los consumidores sí. Y hay dos casos que ya ocurrieron hace un par de años. El primero es productos congelados, básicamente mariscos, pescado y todo lo demás, pues ese tipo de productos para cocina. Encontramos hace unos años que le estaban vendiendo prácticamente hielo a precio de camarón, agua congelada a precio de camarón a los consumidores, y en algunos casos los déficit llegaban al 30 o incluso 40%. Entonces, si la gente compraba 1 kilogramo, le entregaban 600 gramos de camarón y 400 gramos de hielo. Un montón. Terrible. Ese fue un caso, y hay otro caso que también yo suelo traer el ejemplo muy seguido, y es una comunidad que está, digamos, muy apartada, y en ese orden de ideas no tienen fuentes de energía. La única manera para cocinar es gas GLP, es gas en botellas, en pipinas, sí. Y solo hay un proveedor, digamos que en esa zona del país, esa persona, digamos, esa empresa tiene un monopolio. Nos fuimos a verificar qué tanto gas le estaban entregando a los consumidores y encontramos que en promedio les estaban entregando menos el 9%, más o menos. Entonces, todos los consumidores de esa comunidad, que pueden haber justamente personas que están en una situación muy vulnerable, a cada uno de esos consumidores se les estaba entregando casi que el 10% menos
para cocinar. Entonces realmente el producto que ellos utilizaban para alimentarse, o sea, la energía que utilizan para alimentarse, les estaba rindiendo solo el 90% de lo que realmente les debería dar. Y finalmente, pues cuando uno hace esas cuentas persona por persona, también el descalabro es considerable. Claro, y es que la metrología legal es un concepto que se puede vincular muy fácilmente, y creo que es el concepto que la infraestructura de la calidad se puede vincular más fácilmente a un concepto que ahorita el gobierno nacional trata de promover mucho, que es el de la justicia económica. Esto es un caso muy, muy evidente de justicia económica, e inclusive esa justicia económica se puede ver también desde el punto de vista del empresario, porque la metrología legal también está involucrada en las transacciones entre empresarios, por ejemplo, entre microempresas. Sí, de hecho, pues claro, hemos hablado hasta ahora de productos preempacados, pero no es lo único que verificábamos. Cuando yo les daba la definición de metrología legal, les daba el ejemplo de los surtidores de combustible, y también verificamos balanzas comerciales en supermercados o en carnicerías. ¿Y cómo estamos ahí? Estamos bastante bien, hemos venido mejorando mucho porque la superintendencia tiene un organismo autorizado, designado para que apoye las verificaciones metrológicas de esos instrumentos de medición, y eso hace que podamos ir periódicamente a revisarlos, o que ese organismo pueda ir periódicamente a revisarlo y nos reporte, y en la medida en que eso se hace periódicamente, pues el mercado se va ajustando y se va corrigiendo. Claro. Pero lo que quería decir es que, claro, nosotros en estos casos de, por ejemplo, una balanza en un supermercado, encontramos que muchas veces las balanzas también se desajustan a favor de los consumidores, y nosotros le decimos al señor: mire, pues nosotros no le vamos a dejar fuera de servicio su instrumento, porque pues usted finalmente está cumpliendo con entregarle la cantidad correcta y más a los consumidores, pero yo le dejo claro que usted está por encima de los errores que nosotros acostumbramos ver, entonces usted está perdiendo plata. Total. Entonces también de alguna manera sí le sirve a los empresarios y a los comerciantes el hecho de que la metrología legal, pues se hagan actividades de control metrológico en todo el país. Bueno, este y todos los episodios del GQSP Colombia van a estar publicados en los canales de la ONUDI en Colombia y del programa GQSP Colombia, incluido nuestro canal de YouTube. Aquí pues también vamos a invitar a todas las personas que siguen nuestros canales y que siguen este podcast y todos sus episodios, a que en los comentarios nos cuenten qué se han encontrado en el mercado en materia de posibles desviaciones de metrología legal. Creo que esto es un tema que nos compete a todos los consumidores. Y vuelvo un poco con lo que mencionaba Pedro también, de que esto puede ser tal vez una oportunidad para que los empresarios busquen eficiencias e inclusive mitiguen algunas pérdidas que se pueden estar produciendo por errores de medición. Aquí quisiera ir con Mario para preguntarle, ya tuvimos la visión desde la inspección, vigilancia y control, pero desde la visión de la asistencia técnica que se está brindando desde el programa GQSP Colombia, ¿cuáles son las brechas más importantes que ustedes se han encontrado trabajando con estas empresas del sector de pinturas, no sé, en temas de instrumentos, llenado, sobrellenado, ¿qué han visto ustedes en las empresas? Yo considero que uno de los principales retos que se han evidenciado es hasta la comprensión de todo lo que involucra la metrología legal, que digamos no es solo un control de proceso para garantizar un contenido, sino también la forma en la que comunico esa información en mi etiqueta, en cómo las personas, por ejemplo, ahorita que ponías el caso de las balanzas, hacen un uso correcto de los instrumentos de medida para garantizar que todo ese plan de calidad que desarrollan realmente sea efectivo en la garantía de que el peso que se declara en la etiqueta se cumpla. Creo que una de las grandes limitaciones que hoy se tienen es reconocer cómo la metrología también se asocia a temas de productividad. Yo creo que fue un tema que trajiste, digamos que ahorita trabajamos mucho en un énfasis hacia el incumplimiento, pero también podemos ver unas grandes oportunidades frente a sobrepeso que se tiene en producto, que tampoco es rentable, ¿sabes? Entonces, a la larga, por cumplir los contenidos netos, y por ser un poco relajados, se entrega un poco de más en algunas empresas. ¿Han encontrado eso? ¿Han encontrado sobrellenados? Hemos encontrado sobrellenados, tenemos una estadística de más o menos por 1000 unidades empacadas, teniendo en cuenta
el grueso de empresas que apoyamos, más o menos 2.500.000 pesos relacionados a un sobrecosto de llenado por 1.000 unidades, Wow. que no se veía justificado, ¿sí? Y que Además a la que larga... esto es solo en el sector de pintura, esto puede Claro. extrapolarse a todos los sectores de la economía. Y lo hemos Seguramente. encontrado en diferentes sectores que sí, efectivamente ocurre lo que tú dices. El empacador, por estar más tranquilo y cumplir, dice, pues echemos un poco de más. Y claro, sí lo encontramos, y a veces eso sí, pues cuando uno suma las pérdidas que Claro. tienen por dar de más, eso es Exacto. mal dinero. Claro. Y en errores, bien sea por Es lo encima o por debajo. contradictorio, ¿no? Entonces, claro, cuando no tienes afinadas tus herramientas de control, Mm. no solo estás entregando de más, sino que a veces te falla el sistema. O sea, le dices a la planta, tengo un peso objetivo, regala 10 mililitros de más en un producto, pero después vas a darte cuenta y aún así existen problemas de bajo peso cuando haces muestreos en las bodegas de almacenamiento. Entonces, digamos que sí es importante trabajar la metrología desde muchas facetas, desde la misma equipo de marketing, los que diseñan las etiquetas, a que la declaración sea la correcta, se haga uso correcto de las medidas en cómo declaramos. Ujú. A veces es un error muy sencillo, pero ocurre mucho el usar las convenciones mal. Entonces no digo gramos con la G, que es el símbolo que se acepta, sino GRMS, GR. Las en libras. el mejor ¿Las libras se de los... aceptan? Las no. libras no se aceptan, pero es común el error que dice Mario. De hecho, es bastante común que digan GRS o GS. ¿Cómo se debería? En gramos es la letra G. Ah, ok. Y más bien en masa es la letra G. Ajá. Hasta 1.000 gramos. Y ya después de 1.000 gramos usamos kilogramos. Entonces Claro. KG. Ok. Minúsculas ambas. Y para volumen, tenemos mililitros o litros o centímetros cúbicos. Ok. Y entonces digamos que una de las grandes brechas que desde el programa hemos venido trabajando es en los temas de formación, de reconocer nuestro marco reglamentario donde están las tablas de guía que le sirven a los mismos diseñadores de cuál es la información que se debe poner en la identificación del producto, qué son realmente, cuáles son esas unidades de medida aceptadas. Hablabas del tema de cuñete en el arranque y la verdad, cuñete es un recipiente, no es ninguna unidad de medida. Entonces para algunas empresas en el sector de pinturas cuñete puede ser 5 galones y en otras son 12 Es el nombre del kilogramos, recipiente. pero es un recipiente. Creo que pasa lo mismo en gasolina, ¿no? Con el popular Serafín. Pero es que Serafín, en el caso de la gasolina, es que la persona, yo hice la investigación de hecho ¿Sí? recientemente porque participé del Día Internacional de la Propiedad Industrial. Ajá. Y entonces íbamos a hablar en el Día Internacional de la Propiedad Industrial de metrología legal. Y entonces hicimos el ejercicio de buscar de dónde viene el tema del Serafín, y resulta que el Serafín, que es realmente un recipiente volumétrico, se lo inventó un señor de apellido Serafín. Y entonces él patentó su recipiente volumétrico, en donde uno puede verificar el surtidor de combustible si le está entregando la cantidad correcta, y pues lo empezó a vender con su marca, que es Serafín justamente. Y pues ahora hay muchas marcas diferentes de recipientes volumétricos, pero en una estación de servicio, si uno pregunta por un recipiente volumétrico, lo último que le alcanzan a uno es lo que uno realmente necesita. Entonces siempre ellos hablan es de Serafín, pero es una cuestión de marca. Ah, ok. Aquí para los que de pronto siguen el podcast y no saben de qué estamos hablando, el Serafín es el recipiente volumétrico de 5 litros. 5 galones 5 usamos galones acá es- en Colombia para verificación, o medio galón, equivalente más o menos a 20 litros o 2 litros. Ok. Que utilizan ustedes para las verificaciones en estaciones de servicio para saber si nos están dando bien la medida del combustible que compramos, ¿verdad? Sí, pueden haber recipientes volumétricos de cualquier volumen. Digamos que la idea es sencillamente que una vez se deposita el combustible, o lo que se patentó, pues, es que una vez se deposita el combustible uno puede ver hasta dónde llegó el nivel del combustible. Ok. Que es algo muy parecido a las jarras de jugo que uno tiene en la cocina. Sí. Que dicen 1 litro, 2 litros. Bueno, eso es un recipiente volumétrico. Lo que pasa es que este viene calibrado, viene en un material especial para que no se dañe, viene con Para reducir la incertidumbre. unas dimensiones específicas para que uno pueda reducir la incertidumbre a la hora de medir y verificar que le entregaron
la cantidad correcta y demás, pero el principio básico es el de la jarra de jugo de la cocina. Buenísimo. Mario mencionaba un tema importante que es el tema de la formación, porque de hecho aquí también aprovecho para hacer la cuñita para que visiten la página del GQSP Colombia. Allí encontrarán todas las memorias, todas las publicaciones que hemos desarrollado en este y en otros temas. De hecho ahí está también una guía que publicamos hace un par de años con la Superintendencia de Industria y Comercio con ocasión de la entrada en vigor de la nueva reglamentación, nueva digo yo porque es una reglamentación del 2020, pero de la reglamentación del 2020, que es el reglamento técnico metrológico de preempacados en el país, que sigue las recomendaciones de la Organización Internacional de Metrología Legal. Entonces yo quisiera aquí preguntarle a Pedro, luego de esta cuña y luego de invitar a todos los que siguen el podcast del GQSP Colombia que visiten la página gqspcolombia.org para ver toda esta información y digamos que todos estos recursos que están disponibles de manera gratuita. Quisiera preguntarle a Pedro en este momento, y aquí nos enfocamos en estas últimas preguntas en preempacados, pero en qué está trabajando la Superintendencia de Industria y Comercio en el área de metrología legal. ¿Qué más está haciendo en este momento? ¿Cuáles son como los proyectos en curso o inclusive en el futuro próximo? ¿En qué están trabajando? Bien, de hecho en el pasado próximo, hace 3 semanas, salió la nueva regulación para balanzas, para instrumentos de pesaje de funcionamiento automático. Recomiendo revisarla porque pues hay muchísimos instrumentos de medición en el país. Y finalizando el año pasado tuvimos surtidores de combustible. Ahora, de cara al futuro, lo primero que se viene es la modificación de la regulación para alcoholímetros y una regulación para medidores de energía eléctrica. Estamos trabajando en eso. Y ya luego de eso, un poco más de pronto hacia el final de este año, tal vez incluso arrancando el siguiente, vamos a tener la modificación de la regulación para taxímetros. Estamos trabajando para estos que yo estoy mencionando. Claro, vamos a trabajar en las modificaciones, en la expedición de los reglamentos, pero todo tiene un análisis de impacto normativo. Claro. Para cada uno de ellos se están haciendo publicaciones constantes en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio, sic.gov.co, y posterior a esto vamos a tener taxímetros y un poco más adelante medidores de gas y medidores de agua residenciales. ¿Esos reglamentos todavía no existen o son actualizaciones? No, en este momento de los que ya tenemos regulación son surtidores de combustible, balanzas, alcoholímetros, taxímetros y productos preempacados, y los nuevos serían medidores de servicios públicos de energía eléctrica, agua y gas. Okay. En este momento, digamos, quien está a cargo de la vigilancia de lo que ocurre con estos instrumentos de medición mientras sale la regulación por parte nuestra es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Y ahora le pregunto a Mario, porque Mario hablaba un poquito de la asistencia técnica que se le ha venido brindando a las empresas del sector de pinturas, pero ustedes tienen en el GQSP, digo ustedes, pero también me incluyo aquí, otras líneas de asistencia técnica relacionadas en otras temáticas de la cadena química. ¿En qué otras líneas vienen trabajando? Sí, digamos que hemos venido abordando muchas de los que eran los temas que en el diagnóstico original en la cadena de químicos surgieron como una necesidad para las empresas fabricantes de químicos del país. Tenemos una línea asociada a temas de sostenibilidad, en donde estamos desarrollando un piloto sostenible en recuperación de plástico PET. Tenemos una línea de apoyo en temas de sellos verdes, adopción de sellos verdes como una herramienta estratégica en la comercialización de productos en el mercado internacional, con un énfasis en productos de aseo. Salió hace poco, se cerró un programa de asistencia técnica en esa misma dirección en productos cosméticos. También estamos cerrando una línea de asistencia técnica en ingredientes naturales, que pues lo que invita a nuestras empresas beneficiarias es a reconocer el marco reglamentario que tienen para poder acceder sus productos a mercados competitivos como es el europeo.
Y hoy se encuentra abierta una línea de asistencia técnica en economía circular, un nuevo esquema de negocio que es relevante para la industria. El sector químico es un sector que siempre presenta cierto prejuicio de ser un actor importante de contaminación en el medio ambiente, tiene una mala imagen a veces hacia la comunidad, que es una industria muy contaminante, pero realmente los modelos de negocio se están mejorando para hacer un mejor aprovechamiento de los recursos, incluso de los residuos, para generar valores a ellos y reinsertarlos en cadenas productivas. Entonces estamos apoyando empresas. ¿Y aquí las mediciones son importantes en esas otras líneas? En todas. ¿Sí? Digamos que es indudable que la metrología, Pedro lo comentó hace un momento, la metrología tiene 3 énfasis. Uno es el científico, que obviamente ahí sí es de academia, pero el correspondiente al industrial y al legal es indudable la importancia para el sector económico. Entonces, en el industrial tenemos el control de los componentes que utilizan en la formulación de los productos, y en el legal, pues saber realmente frente a la transacción que está dispuesto un cliente a hacer frente al producto que tú ofreces, la garantía que le das de que corresponde a lo que le diste. A mí se me había olvidado hablarles de una brecha muy relevante que incluso en la guía de diseño de preempacados surge, y es el diseño de los envases, ¿no? No es solo que cumplamos, esa era una de las brechas que también identificamos en el diagnóstico, no es solo que el producto cumpla, que el contenido es, sino que el envase es el adecuado. Y a veces ahí existen muchas brechas. Las personas en la estrategia comercial manejaban algunos temas que se han venido puliendo un poquito, como el uso de falsas paredes, falsos techos, para, digamos, hacer desproporcionado el producto frente a su contenido, que se ha venido como depurando. Ahí ha habido un ejercicio bien interesante desde la SIC en lo que fue el desarrollo de la guía, en lo que ha sido la formación al industrial sobre la mejor manera de jugar en ese fair play que tú comentabas hace un rato en la venta de sus productos. Claro, y eso creo que nos llama otra vez a hablar de preempacados y hablar de los temas en los cuales está trabajando la Superintendencia de Industria y Comercio, pero ahora a nivel regional. Quisiera preguntarle a la Superintendencia de Industria y Comercio, nuevamente con la cuña: visiten y revisen la guía de preempacados. Es muy útil no solamente para los productores, sino también para los consumidores, y ayuda a entender un poco mejor esta regulación de la que hablaba Pedro hace un momento. Pero quisiera hablarle a Pedro ya a nivel regional. Nosotros entendemos que la Superintendencia de Industria y Comercio está jugando un papel protagónico en metrología legal a nivel de la región. Incluso tenía una posición digamos, de relevancia en el sistema interamericano de metrología hasta hace poco tiempo. Cuéntanos, Pedro, ¿cómo está la Superintendencia de Industria y Comercio en Latinoamérica, digamos, de cara a los propósitos de integración regional de nuestras recientes políticas, por ejemplo, de la política de reindustrialización que está trabajando ahora el gobierno nacional? ¿Con qué actores, con qué países están trabajando ustedes? ¿Qué están haciendo con los países de nuestro vecindario? Bueno, antes de entrar a responder esa pregunta, es que me parece que el tema de la guía es muy interesante, y quiero aprovechar para decir 2 cosas. Lo primero, sí, ha sido un trabajo, o bueno, fue un trabajo muy interesante, porque se hizo de la mano justamente no solo de ONUDI o de GQSP, sino también de los empresarios, y como que cada quien puso su granito de arena, y a veces fue difícil ponernos de acuerdo en cosas, pero finalmente la guía salió para la prohibición de empaques engañosos, y pues va de la mano de lo que tú mencionas, Mario, de bueno, tenemos que utilizar el empaque correcto y demás. Y aprovecho para decir, cuando ahorita hace un rato me preguntabas qué es lo más común o qué cosas han encontrado. La denuncia más común que nosotros recibimos en materia de productos preempacados son las papitas de paquete. Y todo el mundo piensa que es un empaque engañoso. Que es engañoso. Y es técnico. Es técnico, sí. La justificación, las papas necesitan un espacio libre, primero para no romperse, y necesitan que estén acompañadas de cierto gas para que se mantengan crujientes. Entonces, bueno, lo hemos ido a verificar varias veces, estamos yendo seguido a ese tipo de empresas que producen estos productos, pero bueno, dato interesante, para los consumidores creo que esto es... Y para nosotros también, porque igual, pues yo siempre que puedo hago, así como ustedes dicen, la cuña, porque recibimos muchas denuncias, y en la medida en que podamos decirle a las personas, miren, en general estos productos cumplen,
pues es posible que esa cantidad de denuncias bajen. Si necesitan presentar una denuncia, pueden hacerlo a contáctenos@sic.gov.co y pues por supuesto el equipo de metrología legal estará ahí para atenderlo. O sea, en todo caso ustedes lo verifican, pero en general se han dado cuenta que sí, tiene una justificación. Es un mercado y lo que anuncian en su contenido es lo que están pidiendo. Exacto, nosotros verificamos no solo que el empaque sea si es engañoso o no, sino también el contenido neto que le entregan a los consumidores y en general pues estas empresas cumplen. Respondiendo ahora sí la pregunta de cómo estamos en términos de regionales, efectivamente hasta el mes de mayo fui el presidente del grupo de trabajo de metrología legal del Sistema Interamericano de Metrología. De ahí salieron varias cosas, entre otras estuvimos en Guatemala y en Guyana capacitando en materia de verificación de productos preempacados a los equipos de metrología legal de esos países. También con el apoyo de GQSP tuvimos la posibilidad de hacer un study tour en México y producto de eso hemos estado mucho más cercanos a la regulación que tiene México y nos hemos dado cuenta que buscamos lo mismo, tenemos muchas similitudes y en ese orden de ideas lo que nosotros estamos proponiendo ahora en materia de regulación en metrología legal incluye como normas equivalentes o como documentos equivalentes estas normas obligatorias mexicanas. Eso también pues nos ha permitido dar como un salto para que podamos hacer igualdades no solo con México sino con otros países también como Brasil. Por ejemplo, hemos estado trabajando con Brasil muy de la mano en lo que es la generación del reglamento técnico metrológico para medidores de energía eléctrica. ¿Se está tomando como modelo el modelo brasilero o...? Digamos que el modelo siempre va a ser, el punto de partida siempre va a ser la Organización Internacional de Metrología Legal. Ok, las recomendaciones. Claro, pero entonces, por ejemplo, en el caso de Brasil o de México, no se adopta por completo una recomendación de la OIML porque pues, no se ajusta, digamos, a la realidad del país o incluso en este caso de la región. Entonces nos hemos dado cuenta de que si bien nuestro punto de partida es OIML, tenemos que echarle mano a esas cosas adicionales que han regulado nuestros vecinos para también incluirlas en nuestra regulación y que, como digo, efectivamente se ajuste a la realidad colombiana. Entonces, en conclusión, pues estamos trabajando muy de la mano con nuestros vecinos para generar regulación que sea armónica, porque también hay muchos productores o hay muchos fabricantes colombianos que van a mercados internacionales o también hay muchos instrumentos de medición que vienen acá a Colombia. Entonces, en la medida en que la regulación sea armónica, pues es mucho más sencillo para todos. Trabajamos muy de la mano con la región en eso y adicionalmente hemos tenido la posibilidad de ir presencialmente a, como lo decía, Guatemala y Guyana, pero también virtualmente hemos estado haciéndole acompañamiento a muchas organizaciones o a muchos institutos de metrología en materia de metrología legal y particularmente con el tema de productos preempacados. Buenísimo, muy interesante. O sea, se podría decir que Colombia es un modelo a seguir en materia de preempacados. Sí, yo me atrevería a decirlo y pues digamos que como soporte para esa afirmación, porque sé que es una afirmación fuerte, nosotros en Colombia es uno de los primeros países del mundo en adoptar la recomendación 87, que es la recomendación para control metrológico de productos preempacados. Entonces no estamos hablando solo de la región, sino uno de los primeros actores en el orden global que está reportando resultados en materia de implementación de esa recomendación somos nosotros. Y claro, en la medida en que nosotros la implementamos primero, pues hay muchas personas, o hay muchos países mejor que vienen detrás y dicen, bueno, yo quiero montarlo, pero de repente me hace falta un equipo, o no he entendido este procedimiento, o no he entendido en su totalidad la recomendación. Entonces, eso ha llamado la atención no solo de los países de la región, sino de muchos países también en otras regiones. Y en este momento estamos trabajando con la OIML porque nosotros tenemos justamente un formato para la verificación de productos preempacados de acuerdo con esta última versión de la recomendación, y la idea es que de pronto este formato pueda ser una guía para otros países del mundo que quieran implementar
el control metrológico de preempacados. Entonces estamos trabajando en un formato que tenga una versión internacional, porque nosotros tenemos ya pues el colombiano, que tenga una versión internacional y que le permita a otros países echarle mano para poder realizar la actividad. Bueno, genial, un gusto conocer todos estos pasos agigantados que viene dando la SIC en vigilancia y control, y los pasos que también se vienen dando en empresas. De hecho, ahora que mencionaba Pedro el tema de los preempacados en el sector de la acuicultura, en el sector de mariscos, pesca, con el GQSP Colombia tiene un programa primo o hermanito que es el de GMAP, donde estamos justamente apoyando a productores de cadenas acuícolas, justamente en mejorar, entre otras cosas, este tipo de mediciones. Así que seguramente Pedro va a encontrar un panorama diferente al que encontró hace algunos años con el apoyo de la ONUDI. Y creo que con esto vamos concluyendo nuestro episodio del podcast del día de hoy, no sin antes agradecer por supuesto a nuestros invitados. Pedro, Mario, muchísimas gracias por su participación en este episodio del podcast del GQSP Colombia. También muchas gracias a todos los participantes quienes siguen por las redes y por los canales de comunicación de la ONUDI en Colombia este podcast del GQSP Colombia, donde hablamos de cultura de la calidad. Mi nombre es Javier Fernández, coordinador técnico nacional del programa GQSP Colombia. Hasta una próxima oportunidad.